Gracias, Señor. Muchas gracias. Estamos trayendo la última palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. La Escritura nos dice en el verso 37 en adelante: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Lo mismo vimos en Lucas, pero ahora en Mateo está nuevamente la misma referencia. Y es que la causa escrita era: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactani. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo exclamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. En este momento quiero que nos refiramos a esta palabra tomada del precioso Salmo 22. Hay una referencia nuevamente, había pasado en la anterior palabra a la que me referí, David, en el Salmo 31, y ahora en esta palabra vuelve nuevamente nuestro Señor a tomar palabras del salmista. En este caso específico: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quisiera en esta tarde concluir este mensaje para que los que estamos hoy enterados de la situación que está siendo real, pero además de lo que se avecina para
el mundo, no solamente estemos apercibidos de esta realidad nuestra, sino también de un pensamiento que será glorioso en nosotros si lo mantenemos en los días en que pudieran estar en nuestra mente pensamientos contrapuestos. Me refiero a la fe. Si la fe por algún momento llegara a disminuir, recuerde hermano, que aún el mismo Jesús, por supuesto que con una total diferencia respecto a que Él, la mirada del Padre se retiró por causa del pecado del mundo. En este caso, también puede aplicarse que por la gracia que el Señor nos dio a través de la salvación, de lo que Él hizo por nosotros, en ese favor inmerecido de darnos la salvación, tenemos ya una referencia, y debe de ser muy permanente esta referencia bíblica. Dios no nos va a dejar a nosotros. Ya Jesucristo hizo la victoria, triunfó sobre la muerte, y nosotros no tenemos más que abrazar la vida. Pero voy a referirme a esta última palabra para concluir. Quiero hacerlo partiendo de que en la desesperación, vamos a llamarle de esa forma, porque además solamente podría yo comprenderlo así, hombres y mujeres, no fueron solamente hombres o solamente mujeres, fueron personas que tuvieron un trato diferente con Jesús, especialmente en aquella ocasión. Por ejemplo, la gente que le escarnecía, que le echaban en cara que Él había hablado de la destrucción del templo y que pues demostrara sus fuerzas bajándose de la cruz. Esta gente que había expresado palabras justamente que el mismo Satanás había expresado, y lo tenemos en el Evangelio de Mateo, cuando la gran tentación en el desierto, cuando dijo Satanás a Jesús el Señor: si eres hijo de Dios, haz esto. Ahora esta gente decía: si eres hijo de Dios, pues entonces bájate de la cruz. Palabras de su guía Satanás, esta gente expresaba. Pero además de esa gente, había otros que le escarnecían y tenían título religioso. Eran los sacerdotes, que por lo menos había dos cosas que declaraban: que si verdaderamente Él hablaba de salvación, ¿por qué no se salvaba a sí mismo? O bien, ¿por qué su Padre no venía y lo salvaba? Estos religiosos lo trataron de esa manera, de una manera despectiva, sin el menor respeto, y al igual que la otra gente escarnecedora, estos religiosos de aquel tiempo, y como lo ha habido en todos los tiempos, son la mejor expresión de aquellos que tienen un lugar, pero en el infierno, en la condenación eterna. Había otro grupo de personas, soldados, eran aquellos que estaban en la guardia, los habían enviado para atender con cierta solicitud las cosas que estaban por ocurrir ante una condena tan atractiva. En todo Jerusalén estaba solamente un pensamiento: que Jesús de Nazaret sería enviado a la muerte. Por lo tanto, esos soldados estaban tratando de mantener el orden en la ciudad de Jerusalén, y también tuvieron un trato de lo más miserable e injusto. Ellos, por ejemplo, trataron de poner sus burlas con palabras obscenas, y sus burlas llegaban a extremos que verdaderamente eran escarnecedores. Eran incrédulos, pero además
incrédulos burlones. Lo que no sabían ellos era lo que venía. Y lo que venía era, sin duda, que un imperio como Roma caería. No pasaría mucho tiempo. Como dice la Escritura, solamente la palabra de Dios permanece. Pero los imperios no permanecen, tienen que caer. Así que entonces soldados, sacerdotes, gente escarnecedora, pero además estaban los malhechores que estaban ahí. También tuvieron un trato diferente. Uno de ellos, ya lo expresamos, trayendo muerte para muerte, y el otro, un olor de vida para vida. Uno condenado al infierno y el otro, Dios lo llevó al cielo. Eso es lo que dice la Escritura. Ante estas cosas volvemos a mencionar a David el rey. Él había profetizado: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. También dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Este Salmo 22 es maravilloso. En el versículo 19 dice: he sido derramado, todos mis huesos se descoyuntaron, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo profético, Salmo 22. Sobre todo, el cumplimiento en aquellas gentes: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La palabra profética, la palabra de Dios, se cumple. Siempre se cumple. Quiero pasar a una final parte. Quiero hablarles de por lo menos 5 cosas milagrosas que sucedieron y que tienen que ver con la expresión de: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero partir del tremendo peso del pecado. La Escritura dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y el peso es tan grave, que el pecado del hombre afecta a la naturaleza. Y la primera cosa milagrosa que sucedió fue tinieblas. Hace poco hablábamos, en los tiempos de Moisés y de Faraón, de aquellas tinieblas que es una oscuridad extrema. Hoy volvemos a ver cómo Dios toma nuevamente este milagro, ahora para estar demostrando su cercanía, aunque sea en juicio, pero una cercanía cuando su Hijo, el Cristo, nuestro Salvador, va a entregar su vida. Las tinieblas, dice que iniciaron, fueron 3 horas. Nosotros le hemos conocido como un eclipse solar. Pero lo milagroso de esto es que sucedió en luna llena. Los eclipses no suceden así, pero este sí sucedió de esa manera. Venía directamente de parte de Dios. Se hizo tinieblas, obscuridad completa y extrema. La gente empezó a temer. Parece que nos podemos transportar a los tiempos de Egipto. La gente no podía mirar a la persona más cercana. Eran tinieblas. Cuando esto ocurre, dice la Escritura que hay de parte de los que hemos conocido la luz es Cristo, que mientras la luz nos permite declarar la palabra de verdad, las tinieblas lo único que hacen es enmudecer ante el gran milagro de Dios. Pero hay quien venció las tinieblas. Jesucristo venció las tinieblas. Y aunque Dios retiró la luz por 3 horas, ante los pocos que creían, la luz brillaba, pero para los otros, los más, los corazones estaban endurecidos de una manera terrible.
había un gran terror por esas tinieblas. Eso fue lo primero que sucedió de una forma milagrosa. Lo segundo que sucedió fue directamente un mensaje a los religiosos de aquel tiempo. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Cuando algo es rasgado, normalmente es de abajo hacia arriba. Pero en este caso fue la mano de Dios para enviar un mensaje a los religiosos de todos los tiempos. Hoy quiero tocar solamente una nota. Los dos países que están verdaderamente experimentando el terror son Italia y España. Estos dos países, históricamente, pero especialmente de 500 años para acá, son países que de una manera, vamos a llamar, intensificada, en una nación, Italia, se alberga las mismas entrañas de una religión. Y en la otra, España, hermano, pues son los brazos, han sido los pies de esa misma religión. Yo quiero decirles que el juicio de Dios está especialmente entre los religiosos de la tierra, mostrándose para que la gente pueda no endurecer el corazón, sino todo lo contrario, acercarse al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Después de las tinieblas y del velo del templo que se rasgó, el terremoto. Cuando la tierra tiembla, es algo impresionante. Hay testimonios, hermanos, que nosotros mismos hemos vivido algo de eso, de grandes temores. Hay de alguna manera una forma de sacudir a las naciones. Y siempre es como una gota, pero una gota del gran poder de Dios. De cómo Dios puede hacer que la misma naturaleza, en este caso de esta tierra, pueda dar su voz a través de esto, que es algo terrorífico. Este terremoto mismo trae un milagro consecuente. Las rocas se parten, es decir, que Dios, su mano, y como dijo Faraón, el dedo de Dios es tan formidable que el efecto de ese mover de la tierra es incluso hasta con lo más duro ponerlo en movimiento, como las piedras, así, tal y como lo dice la Escritura. Sin duda, recuerdo esas palabras que dijo el Señor: si los niños dejaran de dar hosana, entonces las piedras clamarían. Y en ese momento las piedras estaban clamando. Moisés incluso escuchó de parte de Dios que había que ponerse en la hendidura de la peña para contemplar la gloria de Dios. Pero hay muchos hermanos, nosotros mismos, que estamos hoy escuchando la palabra de Dios. La mente puede llevarnos a dejar de pensar que los ojos de Dios nos están viendo y sus oídos nos están oyendo. Los milagros tienen que venir. Finalmente dice que los sepulcros se abrieron a causa del mismo terremoto. Eran, por supuesto, grandes trofeos. Dios había dado la vida a los que habían estado en la muerte. Esos sepulcros, yo recuerdo esas palabras que usted también recuerda: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh hijo, oh muerte, tu hijo? En fin, los muertos recibieron el beneficio de esa muerte de Cristo en ese momento. Estos 5 milagros, por un lado, y el trato, por otro lado, que dieron las gentes al Hijo de Dios, solamente nos muestran algo importante sobre la pasión de Cristo.
Lo más grande que ha tenido el mundo es la aparición del Hijo de Dios. Pero lo más grande de esa aparición fue la pasión de Cristo. Sin duda. Aquí fue donde nos dio el Señor la victoria. Había llegado el final. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo por parte de su padre era tremendo. El abandono simbolizaba, de alguna manera, los milagros simbolizaban ese abandono. Pero finalmente todo pasó. En 3 días Jesucristo resucitó. Yo quiero invitarles a orar. Vamos a pedirle a Dios en su infinita misericordia que de una forma profunda demos gracias a Dios porque Él nunca nos ha abandonado. Y de hecho el Señor nos dio esa maravillosa oportunidad de bendecir nuestra alma con estos cánticos. Y finalmente queremos terminar este tiempo con 2 cantos preciosos. Quisiera que mientras se escuchan estos cánticos, usted pueda acercarse a Dios en oración, ahí en su casa, en su hogar, donde está, en el lugar donde nos está viendo, oyendo. Y más que otra cosa, Dios ha estado poniendo su Espíritu Santo. ¿Por qué no le hablamos al Espíritu y le decimos: lléname, Espíritu de Dios, lléname? Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, nuestro gran compañero del camino, Señor, el que consuela nuestras vidas. Amado Dios, fortalece, Señor, poderosamente a tu iglesia. Permite, Señor, que busquemos tu rostro, Señor, que esperemos en ti, Señor, que confiemos que nada ni nadie podrá hacernos daño, Dios, que estamos nosotros cubiertos, aleluya, bajo el abrigo del Altísimo, Señor, morando bajo la sombra del Omnipotente, que por tu Espíritu Santo y los millares de ángeles, Señor, nos protegen, nos alcanzan en bendición y protección. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Solamente decirles, hermanos, que mañana, si el Señor lo permite, estaremos a las 7 de la noche transmitiendo nuevamente. Será un tiempo también maravilloso. Creo que será ese tiempo que Dios ha preparado para nosotros, si Él así lo decide, para el día de mañana. Así que el domingo también, adelanto, tendremos 3 transmisiones, 3 tiempos importantes. Creemos que ahora más que nunca necesitamos, por este medio, estar con toda la iglesia de Cristo juntos, adorando, alabando al Señor y escudriñando su palabra. Oramos. Padre, gracias por todos los que han podido, Señor, estar hoy aquí, para que todo esto saliera, Señor, con bendición, y también para aquellos que en sus hogares, en el lugar donde están, la bendición lo hayamos disfrutado juntos. Muchas gracias, Padre. No podemos irnos sin antes orar por México, por esta nación, verdaderamente por el mundo, Señor. No sabemos cuándo algunos dejarán de endurecer su corazón. No sabemos cuántos tu gracia salvadora los alcanzará, pero tú todo lo sabes y nos abandonamos totalmente en tu voluntad, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.